Hola, soy Diego Gallardo y junto a mi compañero Ignacio Irarrázaval explicaremos el desarrollo del trabajo número 5, donde se analiza el funcionamiento de un pozo en un acuífero libre. En primer lugar, definiremos lo que es un acuífero. Un acuífero se define como un estrato de suelo permeable y saturado, donde el agua tiene libertad de movimiento a través de los vacíos entre las partículas del suelo. Esta condición de permeabilidad permite la extracción del agua mediante bombas. Como se puede observar en la imagen, existen dos tipos de acuíferos, los cuales son acuífero libre y acuífero confinado, donde la principal diferencia es que el acuífero confinado tiene un estrato impermeable sobre él, mientras que el acuífero libre solo está acotado por el nivel freático, quedando en equilibrio con la presión atmosférica. El comportamiento de los acuíferos se rige según la ley de Darcy, la cual establece que la velocidad del agua y su gradiente hidráulico son directamente proporcionales, como se puede ver en la fórmula número 1. Como se conoce que el caudal está definido por la velocidad del agua y por el área transversal del flujo, como se observa en la fórmula 2. Al relacionar estas dos fórmulas expuestas, se obtiene finalmente que el caudal es igual a K por I por A, donde Q es el caudal, K es la conductividad hidráulica, I es el gradiente hidráulico y A es el área transversal del flujo. Esta imagen representa el comportamiento de un pozo en un acuífero libre, donde se tiene un caudal de extracción Q que produce una disminución del nivel freático, la cual es proporcional a la cercanía al pozo, por lo que habrá una distancia a la que la reducción sea nula. Como se ve en la imagen, se puede estudiar el nivel al que está agotado el nivel freático a medida que se aleja del pozo. Haciendo uso de un piezómetro y aplicando la ley de Darcy, podemos medir la proporcionalidad entre los radios de estudio y las alturas a las que se acota el nivel freático por dichos radios. Ahora procederé a explicar el trabajo que se nos dio a mí con mi compañero, el cual es el que se presenta acá en la diapositiva con los datos ahí expresados en tablas. Como se puede apreciar, nosotros lo que hicimos fue adaptar de alguna manera la fórmula que nos entrega Darcy para ocuparla con los datos que nos dan. No es que la hayamos adaptado en sí, pero simplemente que cambiamos un poco la nomenclatura para que se note bien el trabajo que hicimos. Entonces tenemos acá el pozo A con su piezómetro el cual tiene un abatimiento de 13 metros y nosotros queremos calcular el abatimiento que quedará en el pozo A. Entonces, haciendo uso de los datos obtenidos y obteniendo el H1, podemos restar este H1 a la potencia, obteniendo así el abatimiento de A, Luego el ejercicio nos explica que tenemos que calcular el abatimiento de A cuando cercano a él se encuentra un pozo B. Entonces cambia un poco la forma. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que ocupar para este caso el radio del pozo A, sino que en cambio tenemos que utilizar la distancia entre el pozo A y el pozo B y la distancia entre el pozo B y su piezómetro. Entonces, con ayuda de esto obtenemos el abatimiento del pozo B y entonces luego sumando el abatimiento de A y el abatimiento de B obtendremos un abatimiento total. Lo siguiente en el ejercicio es integrar un muro impermeable a 430 metros del pozo A. Nosotros decidimos ponerlo contrario a donde queda el pozo B, por lo que quedaría calcular los abatimientos a los pozos espejos de A y B. Como acá se aprecia, en la misma fórmula tenemos que calcular el abatimiento del pozo A espejo, quedándonos la distancia entre los pozos A y A espejo y la distancia entre el pozo A o A' y su respectivo piezómetro. Finalmente nos queda calcular el abatimiento de A con respecto a un pozo B espejo. Para esto tenemos que utilizar la distancia entre A y el muro y la distancia entre B y el muro, que sería B más A, básicamente. Haciendo uso de la misma fórmula que hemos utilizado ya 3 veces, nos da un abatimiento de 27,973 metros y un abatimiento total sumando A más B más A espejo más B espejo de 57,924 metros total.